cómo sorprendes a tu cliente, qué valor adicional le estás entregando. Territorio, historia, concepto, ¿cómo te diferencias? Y en el año 2011 partí con un pequeño experimento de 3.000 botellas en la casa de mi papá. Partí con mi vino top de gama, que es el MW Carmener, que siempre nos enfocamos en poder hacer un Carmener top de línea a buen precio. El innovar no es solo crear productos locos, sino que hacerlo de distinta manera. Hay que abrirse a nichos de mercado de nuevos consumidores, hay que reconquistar al consumidor. Yo creo que hay que bajar del podium al vino, llevarlo al día a día, llevarlo al concepto del beber menos pero beber mejor, darle valor al territorio y un poquito salir de la zona de confort. Es lo que a mí me llevó a emprender y tener buenos productores o buena materia prima con un territorio que hable solo de historia, de cultura, de gastronomía, de emociones, que eso es lo que quiere sentir el cliente en cualquier mesa del mundo. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Tinto en Blanco, el podcast de Bocanaris, donde tenemos la suerte de conocer a los grandes protagonistas del vino chileno. Hoy día tengo el honor de tener como invitado al enólogo de uno de mis vinos favoritos. Ya les voy a contar de cuál se trata. Además de ser un enólogo tremendamente talentoso, es también un emprendedor, ¿verdad? Trabajó muchos años en la viña Casa Silva y después se atrevió a emprender en este mundo desafiante del vino, hacer una bodega que de hecho lleva como nombre su apellido, una bodega familiar. Tengo el honor de presentar a José Ignacio Maturana de Vinos Maturana, Bodega Maturana. Bienvenido, José Ignacio. Muy feliz, pues gracias por la invitación y la verdad que cuando me llamaste dije, vamos, al toque, como se dice. Esa es la idea. Bueno, gracias por estar aquí. Tenía muchas ganas de conversar contigo en este espacio para que nos cuentes también cómo nace, bueno, un poquito sobre tu carrera, tu acercamiento al vino, pero también cómo nace Maturana Wines, que hoy día además la lleva con su Sunset. O sea, no solo tienen vinos súper... A mí en lo personal me encanta el naranjo, como decía yo, uno de mis vinos favoritos. Tapatel también, que además tiene una historia ahí ligada con Bocanaris, que ya la contaremos. Lindo vino ese. Pero además están con Sunset, es un proyecto yo creo que hoy día está con mucho reconocimiento, tanto en la calidad de sus vinos como en tendencia, súper taquilla también. La verdad es que nos hemos ido acomodando a la industria, no han sido años fáciles y la verdad que hemos ido mutando. Básicamente yo creo que esto es muy positivo, nos hemos ido mutando en términos de trabajar al cliente final, trabajar a dar la experiencia, no solamente en calidad de los vinos, porque eso no se discute, eso no entra en juego. El tema es cómo llegas al cliente final y cómo lo sorprendes, y eso estamos brindando experiencia. Abrimos todo el área de turismo, estamos con estos festivales, estamos con los Sunset, estamos con Cena. Estamos haciendo hartas cosas y hartas actividades en la bodega, que está muy linda, además, invitarlo a todos a recibirlo allá y que nos visiten. ¿Dónde queda? San Fernando, kilómetro 132, 1:15 de Santiago, 1:20. Acceso súper, digamos, directo, todo pavimentado, del kilómetro 132 de la ruta 5 Sur, 3 kilómetros en el sector de Angostura, el mismo sector donde está Viña Coile, Casa Silva y nosotros. ¿Y ahí tienen turismo todo el tiempo? ¿La gente puede ir y ver ahí qué opciones tiene, degustaciones, en fin? Solo es agendado. Lo que sí es agendado, porque todo el área de turismo lo lleva mi señora, que es Gloria, y siempre hemos querido enfocarnos en el turismo personalizado, directo, súper conversado, atendido por los propios dueños. Ese es el concepto, para poder también diferenciarnos. Claro, buenísimo. Sí. Oye, yo te conocí a ti hace hartos años cuando trabajabas en la viña Casa Silva. Casa Silva, sí, pues harto. Y esa fue una pega que tuviste desde muy joven, ¿verdad? Hasta antes de emprender. Básicamente sí. Fue como tu única pega. Fue mi escuela, la verdad que fue mi gran escuela. Yo estudié agronomía en la Pontificia, en la PUC. Y el año 2000 me integro al equipo Casa Silva para poder potenciar lo que era la marca Casa Silva, tanto a nivel nacional como internacional. Y yo lideraba el equipo enológico y ahí me desarrollé durante 14 años. 14 años Muchísimo. Que pasaron volando. En eso me casé, 4 niños y la verdad es que ahí desarrollé toda la curiosidad, todo el know-how técnico junto a Mario Gates, etcétera, para poder
entender lo que era el concepto de calidad, vinos manejados con terroir, etcétera. Una muy linda experiencia. Harto pega, pero muy linda experiencia. Claro. ¿Y cómo nace la idea de hacer Maturana, de hacer tu propio proyecto? Porque creo que igual es como que miedito, ¿no? De tener una pega segura. Sí, pues súper. Y además te iba súper bien, eras como el enólogo. No, bien. Hoy estaba todo proyectado para ser súper lindo todo, pero la verdad es que, bueno, hay temas muy personales. Yo soy me tengo que mover. Me gusta salir de las zonas de confort, me gusta poder moverme en términos de crear cosas, de tener esa libertad, entre comillas, de poder crear. Claramente uno en Viñas Grandes tiene ciertos nichos comerciales, que tiene ciertos lineamientos de dueños, de propietarios, de directorios, etcétera, que tiene que ir cumpliendo. En ese sentido, a mí me gustaba un poquito más la exploración, el poder desarrollar cosas y siempre el bichito ese del emprendimiento, de tener tu propio proyecto, tu propio vino, sin ningún lineamiento, sino que dejar fluir todo. Y eso nace en el año, yo creo que en 2009, 2010 empieza como a nacer a este boom boom adentro de la cabeza de, oye, ¿qué más? ¿Qué viene ahora? Ya, los niños, empezaron a llegar los niños, 3, 4 niños. Entonces tu esquema de cómo moverte en el largo plazo te empieza a hacer ruido. Y en el año 2011 partí con un pequeño, entre comillas, experimento de 3.000 botellas en la casa de mi papá, en el garage, en el estacionamiento, tal cual. Todo hecho por nosotros, con mis niños, con mis hermanos, ¿Y ahí qué variedad era? Era Carmener. Partí con mi vino top de gama, que es el MW Carmener. Que me encanta también. Que siempre nos enfocamos en poder hacer un Carmener top de línea a buen precio. Y con linda presentación, rica botella, con madera, etcétera. El estilo más clásico, pero a buen precio. Siempre ese fue mi foco. Y hasta el día de hoy es un hit en ventas, tanto en Chile como por fuera. Nos ha ido muy, muy, muy bien. Y partimos 2011, 2012, 2013, empezamos a vender el vino y desapareció, se fue rapidísimo, cada año íbamos haciendo más botellas. Y el 2014 dije, ok, esto está funcionando, tengo la opción, fuimos comprando más cubitas, partimos con 3 cubas de 1.000 litros, después una cuba de 2.000, después un equipo de frío, una prensa, la línea de envasado, obviamente que todo a escala humana, digamos, todo maquinaria tecnológicamente cumpliendo los requisitos para mantener calidad, pero a escala humana. Y la verdad es que esto como que empezó como la espuma, a subir, y el 2014 dije, ok, es el minuto, o le metemos fuerza, foco y toda la energía al 100, o esto va a ser siempre como media aguas tibias. Anuncié mi retiro, me acuerdo que fue post 18 de septiembre del 2014, y en noviembre ya estábamos fuera, y de ahí me junto con mi hermano, con Sebastián, que en esa época Sebastián venía saliendo de todo el rubro de lo que era chef de cocina, de restaurante, etcétera, estaba muy enfocado en venta, y le digo, tengo este concepto, tengo esta idea, necesito a alguien que me ayude en la parada comercial. Yo puedo hacerla, pero no es mi fuerte. Pero mi fuerte es hacer vinos, crear vinos y enfocarme en este concepto de, vinos de escala humana, empezar a trabajar fuerte con lo que son las cepas patrimoniales, con alianzas a largo plazo con los pequeños productores y darle un enfoque natural o de mínima intervención a los vinos, que en esa época estaba empezando o estaba con un poquito menos, no se hablaba tanto. Existían muy buenos exponentes, pero no se hablaba tanto. Y partimos, y hasta el día de hoy no hemos parado. Y la verdad que ha sido un crecimiento pero rotundo, un hit, nos ha ido muy bien. De mercado cero, que fue el primer mercado mío, fue Brasil. Y tengo una anécdota muy buena, sí, después te la puedo compartir, pero que literalmente fui sin permiso, con una pata quebrada y lleno de maleta a mostrarle los vinos importados. Y tuve que correr para llegar al matrimonio de mi hermana, pero bueno, son las grandes experiencias o las grandes historias que uno tiene cuando hace las cosas, porque hay que hacerlas y hay que jugárselas al 100. Claro. Oye, y tanto en Casa Silva como en Maturana has experimentado harto con la cepa Carmener. ¿Tú dirías que es como tu especialidad o al menos lo que más te gusta
gusta trabajar como variedad? Yo creo que hablar de especialidades, yo creo que uno tiene que saber que es bueno para algo o tiene ciertas limitaciones para otras cosas. Me encanta la variedad Carmener. Creo que Chile tiene un potencial para Carmener, pero tremendo. Obviamente que hay que saber qué lugar, que ahí entramos en el tema del suelo, clima, que es la parte más técnica, pero claramente siempre tuve una atracción con Carmener, me gustó siempre. ¿Y por qué? ¿Cómo te gusta como, la elegancia, como cultivo o como vino en boca? No, lo que pasa es que en términos de esa expresión del vegetal, pero bien llevado al vegetal, la expresión de elegancia, de la suavidad en boca, cómo evoluciona en el tiempo, el que sea no tan duro, por ejemplo, para una mujer, que le dicen, no, es que yo no tomo Cabernet porque tiene un tanino muy astringente, pero sí me gusta el Carmener. Entonces, esa dualidad de nichos de mercado, tanto joven como adulto, como el clásico que le gusta el vino más estructurado, puede llegar a todo. Y con el Carmener lo puedes lograr, entonces puedes lograr vinos de clase mundial, puedes lograr vinos que evolucionan muy bien en el tiempo y lo más interesante es que puedes llegar a un nicho más amplio, tanto jóvenes como clásicos, claro, en términos de consumidores. Sí. Y eso es lo que me atrae. Pero eso en Chile tal vez, ¿no? ¿Es difícil salir a venderlo en el extranjero? Es más difícil, porque sobre no lo todo conoce en Brasil. La gente. Bueno, la verdad es que después ya de 16 años, 14 años, 14 años, claro, hay que explicar un poco más el Carmener, sobre todo en Brasil. En Carmener se cometieron, como industria cometimos varios errores en términos de salir a mostrar Carmeneres de no muy buena calidad, claro, solo por salir a vender Carmener, para llenar esa góndola, porque éramos, entre comillas, los descubridores, claro, los únicos, etcétera. Pero ahora nos está pasando la cuenta en términos de que hay gente que quedó realmente no quería saber del Carmener. El Carmenever, así le decían tal cual en Brasil. ¿Cómo era? Carmenever. Entonces, claro, ¿cómo salía a vender algo? Y si dice, no, Carmenever. Claro. Y eso, el brasilero quedó marcado con eso. ¿Ha cambiado, decís tú? Sí, hay que meterle mucha fuerza, mucho punch, diciéndole, oye, sí, se cometió un error, ahora tenemos esto, y también la gente entiende, cuando hay marcas de por medio, hay estilos de por medio, hay enólogos, hay viñateros, hay bodegas, que están haciendo muy buena pega, y están saliendo con muy buenos productos y a la vez buenos precios. Claro. Y respecto al Carmener, porque tuvimos aquí también, por ejemplo, a Marcio de Conchitoro, donde hablamos harto del Carmener también, y hablábamos en particular de Peumo, que es el lugar donde él específicamente hace los Carmener. Tú has trabajado principalmente haciendo Carmener de Colchagua. Marchihue, sí. Hago unas pequeñas parcelas del sector de Peumo, pero por la ladera detrás de Peumo, que es todo lo que es donde está Las Palmas. ¡Ay, se volvió! Bueno, por detrás de Peumo existe otro vallecito que es por detrás de la cuesta de Las Cabras, que hago un pequeño lote ahí también de un productor, pero yo creo que son dos grandes terroirs. Peumo es tremendo, Marchihue. ¿Y Marchihue, cómo lo definirías tú? ¿Cuáles son las bondades para el Carmener en Marchihue? Yo creo que en general, para poder obtener Carmener de clase mundial necesita las siguientes condiciones: suelos pobres, baja disponibilidad de agua, buena luminosidad, buena ventilación. Y de ahí empiezan todos los manejos técnicos propios del viticultor y el trabajo enológico, pero tú cumpliendo con esas 4 características vas a tener un Carmener de clase mundial. Y hay pocos lugares que lo logran. Bueno, ahí entre medio de la ventilación viene todo el tema de la oscilación térmica, para poder llegar con uvas sanas, que te ayuda a la ventilación, como es la última cepa, o mayoritariamente la última cepa en cosecharse, para llegar con uvas sin problema, digamos, sanitario. Los Lingues, muy lindo lugar. Marchihue, tremendo lugar. Toda la zona de Peumo, Las Cabras, me gusta mucho también. Ahí da una concentración un poquito más de esa piracina elegante. Marchihue me gusta por la boca, en términos piracínicos un poquito más bajo, pero te da una expresión de fruta y de esa mineralidad, ese grip que a mí me encanta. Hoy día tu portafolio está compuesto por MW, que es el Carmener, ese sería como tu top de línea, ¿verdad? Sí, claro. Después están todos estos con etiqueta más loquilla, le llamo yo. Más diferenciadora, claro, sí. Claro, que está Patel, que es país. Ahí tengo 18 vinos. En esa línea en total, en el MW tengo 17 vinos. 17 vinos. A ver, pégate la repasada así a ver si me acuerdo. No me acuerdo. Patel. Sí. Tengo Patel, tengo el Oxy, que es el Viognier oxidativo, ese Maule. Para ponerte en contexto, yo vinifico vinos desde Choapa
hasta Maule, ¿ya? Y algunas cosas con Itata. Pero al 100% que son productos que nacen de un viñedo, de un terroir, de un productor, son desde Choapa hasta Maule. Ya sea Maule Centro, que es secano interior, a Maule Cordillera, Colchagua Andes, Colchagua Costa y Choapa. En Choapa yo tengo 3 vinos que son la línea Tematu, que en vasco significa porfiado, en donde saco, en Tematu tengo un Malbec, que es Choapa, un Syrah 100% Choapa, y un blend que es Garnacha Malbec Cariñán. Después tengo Paigar, Garnacha de Maule. Después tengo Patel. ¿Con país? Es que lo que pasa es que Garnacha, este Paigar es una garnacha que está injertada en país. Es una garnacha de un injerto de 15, 20 años en un país de 200 y puedo quedar corto. Y ese vino es muy lindo. Y ese es con tinaja de Grea. Después vengo con el Oxy, Bionier de Maule. El Patel, el país, el Field Blend de Paredones. Después tenemos un Semillón 100% que es Parellón de Paredones. Tenemos un Sauvignon Blanc de Litueche, Troe. Tenemos un vino que se llama Vibrante, que es de Litueche, Pinot Noir 100%. Tenemos un Cabernet Sauvignon Lucas, que es Cabernet Sauvignon 85 con un 10% de Petit Verdot y 5% de Cabernet Franc, de Colchagua Andes. Después tenemos Eterio, Carmener 100%, que es como el hermano chico de MW, que es una mezcla de Marchihue con Andes. Entonces ahí estoy mezclando el concepto Andes Colchagua y más Costa Colchagua, en Carmener 100%. Tengo un rosado, que son 2.000 unidades, que saco de un Syrah con 10% semillón de mi casa. Que tengo 2.000 plantas, 2.000 botellas. El concepto es una botella por planta, manejado por nosotros, con mi familia, con mis sobrinos, lo cosechamos, lo hacemos, ahí botamos estrés. Otra más. ¿Quién se me queda? Bueno, el naranjo. El otro naranjo. El naranjo que es Torontel 100% de Maule secano interior. Tengo Panchita, que es de la variedad San Francisco. Sí. Que eso es de Maule interior. ¿Esa variedad se llama Negra San Francisco? Lo que pasa es que la variedad se llama San Francisco y antiguamente se llamaba Negra por Negra Mol o Mollar Negra, que es el nombre el nombre por ejemplo en Canarias se le conoce como Negra Mol, en Perú Papisco y también para vinos patrimoniales Mollar Negra, y acá le pusimos Negra, que es la que se conoce, la variedad se conoce como San Francisco. Y por el tema así como pasó con la negrita, con la choquita, tuvimos que cambiar de Negra, tuvimos que virar o mutar a Panchita. Y después tengo un Chardonnay que es 100% de Maule Andes, que se llama Ascensión. Y eso. Bueno, bien variado. Amplio. Bueno, y el MW, que es el arriba, que es Carmener. ¿Y tú dirías que toda esta diversidad de cepas tienen un hilo conductor? ¿Podríamos decir que hay un estilo? ¿El estilo de José Ignacio Maturana? El estilo de José Ignacio Maturana, yo creo que sí, claro. La verdad es que yo no lo siento, pero muchas personas que cuando me dicen, no, este vino es tuyo. ¿Pero cómo cachaste? No, porque es tu estilo. Bueno, que alguien te lo diga de atrás, digo, wow. Yo no he podido determinar cuál es mi estilo. ¿Pero no hay preguntado, como para los demás, cuál sería tu estilo? ¿O cómo lo sientes? ¿Cómo crees tú? Buena pregunta. La verdad que no lo he preguntado nunca. La próxima lo voy a estar más atento. Pero no es primera vez que me pasa que alguien me dice, no, este vino es tuyo porque este es el estilo tuyo. A ver, los estilos míos son muy, muy francos, son muy simples. Trato de jugar mucho con las materialidades en términos de la elaboración del vino. Trabajo con tinaja de Grea, en concreto, en distintas formas, ya sean cuadradas, en forma de gota, en forma de huevo. Estoy haciendo experimentos con vidrio, estoy trabajando lógicamente con maderas de primer uso, lo que es el MW, el top de línea, y maderas muy usadas en los restos de vino, acero inoxidable. Entonces, este juego en este pool de ingredientes que uno puede ir teniendo. Y yo creo que también harto viñedo viejo. Bueno, aparte, ¿no? Eso es clave. El 80% de tu futuro proyecto está en el viñedo y en el origen. Por eso yo, cuando explico mi proyecto, siempre digo que para mí es una ventaja el poder salir a elegir y yo tener una alianza y un trabajo con esos pequeños agricultores
de ir y seleccionar esos viñedos, porque al diseñar el vino en mi cabeza, inmediatamente digo, yo creo que necesito este estilo de vino y yo creo que esta zona puede ser ideal. Entonces voy, me dirijo, busco viñedos, converso y partimos esta alianza. Es como un pololeo al final, porque partí primero conociéndote con muy pocos kilos y a medida que el negocio va funcionando, voy comprando más kilos, obviamente que pagando un sobreprecio, y eso también les ayuda a ellos a poder ir escalando en términos productivos. Y ya cuando terminamos con ello, buscamos algún viñedo similar, cercano, para poder suplir la demanda en términos productivos de los kilos que necesitamos para producir las botellas que vamos a vender, digamos. Pero la verdad es que hemos crecido orgánicamente, hemos crecido súper suave, súper piano. La pandemia fue un frenazo, bueno, para todos, pero para nosotros fue un reordenamiento brutal, en donde veníamos creciendo a tasas pero abismantes. El año 2018 nos compramos un terreno, construimos la bodega, salimos de la casa de mi papá, entonces nos pusimos a invertir netamente a tener un espacio donde recibir a nuestros clientes, a nuestras visitas, a nuestros amigos, nos abrimos al turismo, el lugar está hermosísimo, hay mucha agua, hay muy buena energía, lleno de vegetación. Entonces, voy a ir al próximo. No, bueno, el 7 de marzo hay un sunset tremendo, sí, el 7 de marzo invitadísimos todos, síganos en las redes, Instagram, etcétera, para poder participar. La verdad es que estamos viviendo una etapa muy linda, mucho trabajo, eso no quita, pero pasándolo bien, que eso es lo interesante. Oye, José Ignacio, bueno, contémosle un poquito, porque nosotros siempre hablamos de que Patel es el vino de la casa. Sí, claro. Entonces usted es una súper buena oportunidad para contarle a la gente de alguna manera por qué decimos eso. Lamentablemente no hemos repetido el ejercicio en el tiempo, pero yo creo que es algo que todos recordamos y va a ser súper significativo, porque aunque haya sido esa primera vendimia, yo lo cuento como si lo hubiera hecho ayer. Claro. Cuando tengo la oportunidad de hablar con algún cliente o qué sé yo. Principalmente, ¿no? Porque uno se queda con la idea, bueno, que el vino está maravilloso, pero que también es un trabajo que me imagino que tú replicas en todos tus otros vinos, que tiene que ver con... Lo hemos conversado, de hecho, con dar ese como reconocimiento o ese valor al pequeño productor que muchas veces él siente que a lo mejor no tiene nada, pero que en realidad lo que tiene es muy valioso, pero si nadie lo valora, vamos a decir así, es un valor entre tangible e intangible, ¿no? Correcto. Que pasa mucho en Chile, que tiene que ver con estos señores que a lo mejor son más campesinos, que tienen un pedazo de terreno, media hectárea, una hectárea o el espacio que sea, digamos, en tamaño, con un valor patrimonial, en este caso Patel de 1910, correcto. Viñedos, ¿verdad?, de la cepa país, mezclada con un poco de otras cosas también, porque hay algunas variedades blancas, ¿verdad? Sí. Paredones, un verdadero viñedo tipo isla, entre medio de bosque nativo, ¿a cuántos kilómetros del mar? 22 más o menos. 22. Así que cuando yo te conté que teníamos esta idea de hacer un vino en Bocanari, que nos involucráramos de alguna manera en alguna parte del proceso, obviamente nuestra parte más significativa es venderlo, digamos, como espacio. Y tú dijiste, mira, tengo este productor que sería choro, que el tipo está ahí, no sabe lo que tiene es tan valioso. Y en fin, cuéntanos un poquito más tú. Bueno, la verdad es que este proyecto, que a mí me encanta, es porque justamente aterriza todo lo que uno tiene en mente de cómo poder ayudar, y no solamente ayudar al productor, sino que vender algo entretenido, con una historia maravillosa, con un producto que ha andado muy bien y sobre todo de la mano de ustedes. Yo creo que cuando tú me lo mencionaste, yo ya ese vino lo venía trabajando en la mente hace rato. No había podido comprarle uva a ese productor porque yo le explicaba, pucha, si me pongo a vender su vino, le voy a comprar muy poquitito porque no tengo cómo venderlo, cómo ofrecerlo, porque es un vino que es difícil de vender, que en ese minuto era la cepa país. Claro. Y sobre todo un país de un clima frío. Claro. Es como, porque generalmente siempre se habló de los países Biobío, de lo que es Itata, sí. Maule, que son vinos de, ponle tú, promedio, 13,5 alcohol, 14, con estructura, con un tanino bien presente, etcétera. Y esa era una de las cosas que a mí, entre comillas, me molestaba un poquitito del país, que ese tanino tan arrugado, yo creía que no, había que
y era más de lo mismo, había muchos exponentes en términos de país. Y cuando conversamos, te comenté, me dijiste, ok, vamos, fuimos a ver el viñedo, partimos con la vendimia. Yo creo que ahí sucedieron cosas muy, muy, muy entretenidas y muy lindas. Primero el productor, don Fernando Parragués, con su familia, era un productor que por años le entregaba la uva tal cual como un camión recolector, en donde el camión iba pasando, se paraba. Por peso. Lo cargaban por peso, y después se paraba al productor de más bajito, iban llenando el camión. Era como un camión recolector de mini productores donde les pagaban nada. Y ese vino se perdía en términos del volumen porque se iba a juntar con uvas de no sé dónde, a un volumen gigantesco en cubas grandes, entonces eso generalmente iba para granel. Él hacía algunas cositas en su bodega, que tiene ahí una cuestión muy, 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 muy simple para abastecerse de su chichita para las fiestas, para la gente, para los vecinos, etcétera. Pero así como vinos, más o menos en un concepto de vender su uva y vender su vino, no existía. Cuando yo me acerco y le propongo este proyecto, estaba muy ilusionado, desconfiado, claro, pero muy ilusionado. Y la verdad que cuando partimos, y fue la primera vendimia que pudimos hacer en esa época, fue una experiencia muy gratificante. El productor, don Fernando, estaba pero ya contentísimo, claro, su señora, etcétera, sus hijos. Y lo mejor de todo fue cuando fue el lanzamiento, sí, cuando vinieron todos, la familia de él, sus hijos, sus nietos, prensa, todo, invitados, muchos amigos, mucha prensa, y los protagonistas eran ellos. Y claro, al final uno pasa. Es lo que digo yo soy meramente un transformador. Yo aquí hay que darle valor al territorio. El territorio es lo más importante. Sin ese territorio no podríamos hacer vino. Y yo creo que la pata venta es clave. Nosotros estamos al medio. Claro. Sí. Y en no equivocarse. Pero vender es clave, y tener buenos productores o buena materia prima con un territorio que hable solo de historia, de cultura, de gastronomía, de emociones, que eso es lo que quiere sentir el cliente en cualquier mesa del mundo. Quiere esto, quiero que tú lo lleves a esto y lo plasmes en eso. Claro. Y apoyar o ser parte también de un proyecto que tiene un impacto positivo, no solo en el vino, ¿no?, sino en la sociedad, por así decirlo, aunque es muy menor porque es una persona, pero si de alguna manera eso se multiplica en 10.000 proyectos de ese tipo, sin duda tiene un impacto mayor, porque tiene que ver con la valorización de patrimonio también, ¿no? Como decir, mira, esto tal vez para muchos no vale nada, pero lo cierto es que tiene un valor, y si lo hacemos solito, vamos a ver, y Patel es tremendo vino. Nosotros estamos ya ¿cuántos años con ese vino como vino a la casa? Contamos esta historia a cada comensal que quiere saber, y además muy orgulloso de alguna manera hacer este proyecto colaborativo y al mismo tiempo también de un producto que, bueno, gracias a tu talento también termina siendo como un país único para mí, porque claro, no tiene esa cosa como del vino campesino, no sabe, que a mucha gente no le gusta, ¿para qué vamos a andar con cosas? Hay gente que ama el país más y hay cartón, gente que no. En cambio es como, no sé, un vino de piscina, es tan fácil de tomar. A nadie no podría gustarle porque es como un juguito de uva con alcohol en el fondo. Tal cual. Sí. La gracia de ese vino es que es un viñedo de 1910, mayoritariamente cepa país en un 85%, tiene un 2% de moscatel negra, tiene un 5% de Riesling y un 8% semillón. Y lo que queríamos representar, y eso fue lo que te expliqué en el principio cuando partimos con la idea de este proyecto, era, mira, en 1910 hubo una persona que plantó este viñedo, son casi 4 hectáreas. Tú me puedes decir, ¿fue error o fue al azar o fue algo pensado? Dejémoslo a la duda, claro, pero démosle valor a eso, ya sea un error o sea algo pensado y meditado. Cosechemos todo juntos, fermentemos todo juntos y veamos qué pasa. Claro. Y sale un vino de 11,8, 12 de alcohol, de un color bastante tenue y un como dices tú, un tanino muy suave, muy fresco, mucha fresa, mucha guinda ácida, vino piscina tremendo, tremendo, tremendo. Me gusta muchísimo. Muy rico. Sí. Oye, y a propósito de los vinos que te gustan, ¿cuáles serían tus 5 vinos favoritos chilenos? No puede haber ninguno tuyo. Yo no voy a hablar de marca. Yo creo que hablar de marca es darle un valor al ego.
yo creo que es más importante darle valor a las variedades y a los territorios. Para mí eso es clave. El territorio siempre manda. Me gusta mucho lo que es la variedad garnacha, me gusta mucho Cariñán, Carmener, sobre todo, Carmener. Y si quiero ponerme el Torontel en blanco, el Torontel, ahora me he vuelto a enamorar del Sauvignon Blanc. La verdad es que el Sauvignon Blanc me tenía bastante desmotivado, mucho por los aromas, que era muy invasivo al inicio, muy flaco en boca, y decía, no, que falta. Y me volví a reencontrar con el Sauvignon Blanc, ahora que esta es la tercera edición que hago de mi vino Sauvignon Blanc, me volví a reencontrar con el Sauvignon Blanc, porque realmente, bueno, es la gracia de ser el cocinero. Hice un vino que me gusta, para mí, digamos, y eso se ha replicado, que hay muchos como yo en que les gusta ese estilo de vino, que sean rico en aroma, pero en boca que te pegue, que sea voluminoso, que eso es el Troe, que es el Sauvignon Blanc de Litueche. Y hay un trabajo importante con huevo de concreto. La verdad es que soy multifacético. Si me dijera... ¿Pero compráis vino o te tomáis los tuyos nomás? No, bueno, como me toca viajar bastante, pruebo mucho afuera. Ya. Tomo mucho vino de afuera, de España, viajo mucho a Perú, entonces en Perú hay plaza, una plaza, muy buena plaza de otros vinos argentinos, etcétera. Entonces pruebo harto Argentina, de España, de Francia. En Chile generalmente no compro vinos, sí comparto con gente que me convida vinos. Y me imagino que siendo enólogo, mucha gente, amigos, familia, no sé, apoderado del colegio, no tengo idea, te deben decir, oye, estoy en el supermercado, ¿qué me recomendáis comprar? No, lo recomiendo, 1, presupuesto, y 2, estilo. ¿Qué es lo que estoy esperando? Pero si, por ejemplo, yo te digo, no sé, yo soy una apoderada de tu colegio. Y te digo, bueno, tengo, no sé, quiero comprar 5 vinos, tengo 7 lucas máximo. Promedio, por botella. Por botella. Sí, porque si no, es un vinito de lucas. Claro. ¿Qué recomendarías tú como mejor relación precio-calidad? Aquí vas a tener que nombrar marcas, porque son las marcas del supermercado. La verdad es que siempre trato de empujar marcas más chicas. La pega, los grandes ya la tienen más que cubierta. Sí, pero chicos, por ese precio yo creo que no hay. Pero no, Gilmore tiene algunas cositas. Me gusta lo que está haciendo Pérez Cruz, De Martino. El concepto que llevan me gusta. Eso es más que nada Maipo. Pero la verdad es que, como te insisto, yo creo que hablar de marca, yo lo hago al revés, anda nombrándome y lo voy diciendo sí o no. Ya. Porque yo decirle una, no, la verdad pero es que no me caso. Hay una variedad que tú digas así como, oye, como en versión sencilla, sí, un vino de 6 lucas, por ejemplo, más o menos, porque hay algunas variedades, no sé, un Pinot Noir, vamos a decir que cuesta 5 lucas, es como, uno desconfía, ¿no? Sí. No, pero por ejemplo, el otro día probamos vinos de Pérez Cruz, rico vino. Súper bueno, el Gran Reserva Pérez Cruz, bien, súper bien. Pero esos son de 10 lucas. Bueno, pero sí, está ahí al lado. Sea. ¿Cómo definirías tú Chile como país productor si tuvieras que decir, no sé, sus grandes virtudes y contras o desafíos en este momento? Yo creo que desafío, bueno, la industria a nivel mundial está con grandes desafíos. Chile, un jardín del Edén, múltiples territorios, no necesitáis moverte mucho para tener diversidad. El innovar no es solo crear productos locos, sino que hacerlo de distinta manera. Hay que abrirse a nichos de mercado de nuevos consumidores, hay que reconquistar al consumidor. Yo creo que hay que bajar del podium al vino, hay que bajarlo de esa copa glamurosa, claro, del taco alto, las burbujitas haciendo blin blin. Yo creo que no, llevarlo al día a día, llevarlo al camping, al outdoor, al concepto del beber menos pero beber mejor, el concepto de apoyar al pequeño, darle valor, vuelvo al territorio, para mí es una palabra, es un pilar muy importante en mi proyecto, el territorio, y la diversidad en suelo, en clima, en variedades. ¿Qué país del mundo tiene la cantidad de variedades? La verdad es que yo saco la conclusión de que variedad que pongamos en Chile se va a dar muy bien y va a dar una calidad promedio media alta. El tema es que el vino de Chile está un poquito
poco valorado, y ese es el trabajo que estamos haciendo como industria. Yo creo que la industria tiene que unirse más. En términos generales, los grandes están atornillando muy bien en el nicho de los vinos de ciclo corto o más barato. Los medianos y pequeños están haciendo muy bien su trabajo en términos de buscar la diferenciación, darle más valor al precio por botella, subirle el precio por botella. Si tú veis las estadísticas en Chile en términos de ventas ha vendido lo mismo, más o menos lo mismo. En valor, el precio promedio ha bajado, más o menos un 7%. Entonces es justamente lo que nadie quiere. Estáis vendiendo más barato, pero estáis vendiendo lo mismo. Claro. ¿Cómo le das valor al territorio? Justamente con el ejercicio inverso. Y eso te obliga a viajar, a presentarte, a hablar. Hay que atreverse. Y a ir a la tendencia del mercado también, porque hoy día estáis haciendo vino sin alcohol, de alguna manera. Que para mí fue, créeme, un shock. Cuando mi hermano me dice, oye, bueno, hay que hacer vino sin alcohol, y dije, vos estáis loco, bueno, estáis loco. Estudié 5 años, me he perfeccionado siempre en que el alcohol es un preservante natural, y volvemos atrás a esto sin alcohol. Bueno, logramos un producto, aparte que tú probabas sin alcohol y era todo relativamente deficiente. Sí. Deficiente, muy deficiente. Y no solo en Chile, a nivel mundial. Y la verdad es que hemos logrado un producto que ha ido creciendo súper bien. Que lo interesante en el vino, el secreto máximo del vino sin alcohol es tu vino base. Y el vino base nuestro, el vino que desalcoholizamos, es nuestro orange wine o nuestro naranjo, el clásico, que le ha ido muy todo el mundo conoce. Ese vino se desalcoholiza para poder llegar a ese producto, ya que naturalmente ese vino está más preparado para poder aguantar, en términos de estructura, de taninos, de antioxidantes naturales, para poder aguantar esa sacada de alcohol. Ese es el concepto. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que Chile, cuando a mí me toca viajar mucho, y a mi hermano aún más, cuando llego a Chile digo, wow, qué país tenemos, esto es una maravilla. Yo a mis hijos les trato de explicar lo mismo en términos de el orden, el aseo, la cordillera, los valles, el mar, la cantidad de comida, la diferenciación, el territorio, la gente buena que existe, que aún persiste. La verdad es que tenemos un lujo país. Hay que trabajar más juntos con un concepto de diferenciación, de valor, y como se dice, es creerse el cuento y salir a esto, y evangelizar. Es un trabajo a largo plazo, súper largo plazo. Pero así como nos ha ido bien a nosotros, hay que tratar de empujar y ayudar a otros que están en la misma sintonía y salir juntos. O sea, aquí al final no somos competencia. Sí. Créeme que la competencia no... Y tú no eres parte de ninguna asociatividad, no eres ni Movi, ni eres Chancho del Lenguado, ni eres nada. No, la verdad es que hemos tratado de concentrarnos en nosotros. Básicamente apoyamos, sí, trabajamos con muchos productores igual que nosotros, pequeños, y salimos juntos, etcétera. Pero yo creo que la identidad es una, que es Chile, y tanto como Movi, que ha hecho una tremenda pega, tanto como Wines of Chile, que ha hecho un muy buen trabajo, todos mejorables, pero yo creo que hay que juntar todas esas masas, lo que está haciendo Movi, lo que está haciendo Wines of Chile, lo que estamos haciendo todos los por fuera, salir todos juntos y salir como solo Chile. Claro, y Colchagua Singular ya no... Va, y bueno, se puso un stand-by, ahí estamos haciendo un par de reformulaciones, cuesta, lo que hace que cuesta empujar, cuando uno es chico, bueno, ya yo no soy tan chico, pero cuando yo partí chico cuesta, entonces para eso tenéis que dedicarle tiempo, y tenéis que enfocarte al 100, porque si estáis en un 50 aquí, 50 acá, avanzáis la mitad, y a veces retrocedís más de lo que avanzáis. Entonces hay muchos proyectos que se basan en eso, que no, es que lo tengo como hobby, lo tengo como esto, no, aquí te dedicáis, o lamentablemente etapas como esta, el ciclo de la industria que estamos viviendo ahora, va a haber una selección natural de muchas bodegas que van a empezar a desaparecer, porque la industria está muy competitiva, el consumo está muy selecto, no quiero decir que está bajando, pero como te dije al principio, yo creo que la gente está bebiendo menos, pero está bebiendo mejor. Entonces ese beber mejor es como tú llegas a ser prioridad en esa compra. Claro. Y para eso aquí el término de calidad o precio no es tema. Volvemos al tema de cómo sorprendes a tu cliente, qué valor adicional le estás entregando. Territorio, historia, concepto,
todo esto es lo que el cliente quiere escuchar. Porque ya la calidad la tiene, porque hay mucha buena calidad, precios, están todos más o menos los mismos precios. Entonces, ¿cómo te diferenciáis? Y ahí es donde viene el gran trabajo creativo de poder llegar y conquistar a ese cliente. Porque tiene opciones de elegir tanto como Chile, o Argentina, Italia, España, Brasil, etcétera, 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 etcétera. Entonces, claro, ahí es donde hay que diferenciarse. Y ahí está la pega. Sí, de largo aliento, además, un trabajo. No, y la verdad es que el trabajo enológico, yo creo que aquí hay que ponerse muy creativo en la forma de cómo vender. Y porque enólogos buenos hay muchos. Y tú los veis que están sobreestoqueados. Pero ahí es donde está la pega. Vender, vender, vender. Y el cómo diferenciarte en la venta. Ahí está. Te voy a hacer algunos conceptos. Dale. Vamos a hacer un ping-pong. Ping-pong. ¿Ya? Oye, estoy jugando ping-pong con mis niños, olvídate. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Eres bueno? ¿Sabes? No, bueno, pero estamos ahí. La idea son preguntas y respuestas rápidas, ¿ya? Para algunos conceptos del vino que la idea es que tú nos digas lo primero que se te venga a la cabeza. Colchagua. Turismo y calidad. El futuro del vino. Duro, pero happy, bien. El vino del futuro. Territorio, identidad, diferenciación. Puntajes y ranking. Mal necesario. El mejor maridaje es... El que te guste. Uno, presupuesto, y dos, el que te llene. Vino sin alcohol. Opciones. Parras viejas. Lo mejor. Levadura nativa. Súper. Identidad, carácter. Lo que busco en un vino es... Frescura, volumen y que me haga salivar. Y al hacerme salivar me abre el apetito y ahí se arma la cadena y ahí se arma la fiesta. Claro, empieza la fiesta. Naranjo. Un tremendo orgullo. Voy a hablar de mi naranjo. La verdad es que partió como un proyecto, una locura. Yo venía de la escuela clásica Casa Silva, imagínate, y cambiarme a ese estilo que andaba buscando, esa diferenciación de vinos macerados en pieles. ¿Podéis contarle a la gente cuál es la definición de un naranjo? Porque hay Sí, gente claro. que realmente... No, es lo primero, sí, pero sabes que sí, Cada día más van lo cachando saben. más, pero todavía hay gente que pero cree que hay sí, cepa obvio. blanca, tinta, No, naranja y rosada. Claro, naranja, asumen a la naranja, a la fruta. Claro. Pero la verdad es que son 4 grandes grupos. Están los blancos, los tintos, los rosados, que es lo que siempre hemos visto, y ahora estamos con los orange wine, amber wine o vinos naranjo. Claro. ¿Cómo lo definirías para palabras simples hacia un consumidor? Uva blanca, es decir, que la cáscara es blanca, pero se vinifica como que fuera un tinto. Claro. Ese Es decir, con la piel. Con la piel. No quiero decir piel porque me ha pasado varias veces que cuando dicen no, es que se fermenta con pieles, la gente cree que lo he hecho dentro como de un cuero así. Y, Claro, con piel de animal. Así, piel de animal. Y digo, no piel. Con los sino orujos. con la cáscara. Claro. Entonces bueno, eso son cosas que uno va aprendiendo en base a la información que están entregando la gente que no entiende o que no cacha. Claro. Entonces, o sea, la gente en el fondo tiene que tener en cuenta que para hacer un naranjo, en primer lugar, siempre va a ser hecho de cepa blanca. O sea, Siempre. imposible tener un naranjo de cabernet sauvignon. No. Ahí Lo mismo que- ahí vendría los rosados. Exactamente, que el rosé es como la definición contraria, ¿verdad? Correcto. Es como un tinto vinificado como blanco. Claro, es un decir, tinto que quiere ser blanco y los naranjos, los orange son blancos que quieren ser tintos. Claro. Es el opuesto. sí. Esa Y es la definición piel, o sea, el color y todo está principalmente en la piel de la uva. Entonces, al fermentarlo en contacto, el jugo con la piel, es donde va tomando ese colorcito más rojito. más naranjito. En el caso de los orange wine, claro. Entonces, lo que pasa es que ahí tienes que hacer un juego en términos de la insolación de la uva para que ese amarillo verdoso se transforme en grisáceo cobrizo natural. Ajá. Y Tiene que estar como soleado. una pequeña parte de los racimos dentro de la barra. Porque si lo bajáis en todo, perdí acidez, vais perdiendo otras cosas. Te Claro. ganáis alcohol, perdí fruta, perdí acidez. Entonces hay que ir jugando un poquito con el sol para que vaya logrando ese bronceado natural para que después te cueste menos Agarrar lograr el color. ese color cobrizo. Que es muy bonito porque Me es como encanta. telita de cebolla. Es un cobrizo hermoso. Sí, es como muy bonito. Y además ese vino a mí me encanta. Yo no soy amante de la cerveza. De hecho, me cae mal la cerveza. Como a mi organismo le hace mal en el fondo.
pero siento que siempre lo describo así porque encuentro que tiene esa cosa como que cuando uno lo huele, o sea, en aroma principalmente tiene como esa onda medio de cebada que me encanta, que es como si fuera una IPA, no sé, es como muy... Y al mismo tiempo en maridaje es tan versátil porque es un vino tan fresco, pero no es como que te pasa colado, digamos, sino que tiene su personalidad en la boca, es como... Te permite ir desde inicio hasta el postre, hemos hecho maridajes con postre, comidas especiadas tipo Thai, paella. Erizo, una vez lo probé con un erizo y pancito con mantequilla y erizo. Tremendo. ¡Oh! Era una cosa, pero tremendo. increíble. La verdad es que bien cargado a las flores, al lúpulo, como decís tú, eso se te recuerda, esa como el tema de la IPA, flores, damasco, algo de durazno, y tiene una estructura bien rica. La verdad es que anda rico. Muy bien. Aquí lo tenemos por copa desde muchos años, es como bien difícil... Y créeme que muchas visitas que nosotros recibimos en la bodega es porque han pasado por acá. ¿Ah, en serio? Sí, así que se Mira. agradece. Porque sí, la gente, o sea, nosotros lo recomendamos mucho y es un vino que el extranjero entiende mucho mejor que el chileno, porque en general orange wine es algo que está más en tendencia en otros países que acá. Aquí todavía hay poquito, o los que estamos en el mundo del vino, claro, es algo lo que... escuchamos más seguido, exactamente, pero el consumidor habitual, digamos, que no es parte del rubro, todavía es algo muy raro, muy exótico para ellos. Y en Diablo ahora está por copa también. Sí, pues en Diablo. Sí. Está, así que bueno, ido bien. Ahí ya la gente sabe 2 lugares al menos donde probarlo, Canari y Diablo por copa. Vamos a pasar a mi sección favorita con esta copa. Hagamos un chin-chin, creo. Chin-chin. Salud. Oye, en esta sección, que yo creo que es como la más esperada también por la mayoría de la gente, hacemos el ejercicio de catar a ciega. Obviamente yo sé cuál es el vino, tú no lo sabes. Con la idea, de alguna manera, es que las personas tengan este ejercicio de ver cómo un experto en vino como tú percibe un vino en voz alta, ¿no? Siento este aroma, hoy tiene esta acidez, chuta, no sé. Porque hay mucha gente que todavía cree que el acto de catar está solamente para los expertos, ¿no? Tú como enólogo o un sommelier. Todo entrenable, digo yo. Y efectivamente es como, no sé, todos los días todos somos catadores de nuestra propia comida, ¿no? Uy, me gusta, no me gusta, uy, está muy salado. Recuerda, eso es lo más interesante. Claro, exactamente. Entonces, al final, creo que tiene que ver con desmitificar que esto es solo para los expertos y al mismo tiempo ponernos de alguna manera a disposición de nuestros sentidos y confiar que somos capaces de percibir, que no hay que ser un experto para percibir algo del vino, ¿no? Entonces, ¿qué te dice como en... La verdad bueno, que te escuchamos. Un color bastante tenue. Claro, aquí en algo blanco. Un color bastante tenue en términos de la intensidad del color. Pero no hay que confundirse, ¿eh? Cuando los vinos tienen poco color no significa que tiene menos cuerpo, tiene menos... siempre hay como códigos. A mí me da risa cuando dicen, no, es que mire las lágrimas. Entonces todo el mundo habla de las lágrimas. No, este vino bien tiene un cuerpo. Yo creo que esos son conceptos muy generales que no hay que masificarlo. Sí son tendencias, pero la verdad es que es un vino que se siente bastante como mora, una mora crema, harta guinda. No noto nota de barrica. Hoy sí tiene esa nota como de yogur de mora. Como que no lo había sentido antes en este vino. Yo era de chico, era el helado, la casata, la ¿todo era popular casata, la mora crema, la popular mora crema, puta. Cucharada y cucharada. Por eso es un descriptor que tengo muy presente y es netamente para contarle, y lo digo así tan simple, porque esa es la gracia de gustar. ¿Qué me recuerda? ¿Qué hice? ¿Dónde lo probé? El aroma que sentí, dónde estuve, el tomarse el tiempo, oye, la albahaca, a ver, esto es albahaca, qué rico, oler la albahaca, oler el orégano, oler la pimienta, aunque bueno, estornudís, pero bueno. Pero ese tipo de cosas le vais metiendo información y no solo eso, hay muchas otras cosas más. Y es una invitación a vivir el presente, porque hay cachado que todos vivimos o en el pasado o en el futuro
tengo que hacer esto, o hice esto, claro. o dejé de hacer esto. O, claro. o chuta, no hice esto, o debí haberle dicho esto, o como que en el fondo también conectarte con los sentidos tiene que ver, es una invitación a vivir el presente, como a el aquí y ahora, como a tomarse el acto de, el aroma. Tiene un tanino un poquito más cálido, un poquito más presente, no siendo de gran intensidad, es un cuerpo bastante agradable. Es un vino que claramente yo lo tomaría frío, o no frío, sino que un poquito más, no sé, pues si los tintos se toman a 16, lo tomaría a 13, para que suavice más. Creo que anda muy bien como vino de entrada. Si alguien está buscando este vino, por ejemplo, con una carne, a lo mejor una carne de cocción lenta sí, pero carnes grasas no. Pero con carnes de cocción lenta me anda perfecto. Embutido me andaría perfecto. Claro, charcutería, qué rico. Yo siempre digo choripán. Es un rico vino. ¿Choripán? Sí. Sí, que es un rico vino. Soy fanática porque en realidad me gusta. Es un vino que... ¿Te gustó el vino? Sí, es un vino, bueno, lleva servido bastante rato, entonces eso yo creo que le ha ayudado. Yo cuando lo olí al principio lo sentí un poquito raro, no quiero decir ni malo ni bueno, distinto, llamémosle. Pero ahora está perfecto. Yo creo que es clave la temperatura, la copa y el tiempo. Esos son los 3 factores que juegan a favor de un vino. Una mala copa no te muestra lo que está ofreciendo el vino. Claro. No sé si me preguntáis, a mí esto me recuerda mucho el estilo. Yo tengo un vino que es muy de este estilo, que es como la garnacha. Tiene entre una mezcla entre garnacha. Es una garnacha. ¿En serio? Wow. Me recuerda mucho ese estilo. Y me recuerda mucho el estilo de la garnacha que trabajo yo en tinaja. Porque ese tanino un poquito como arrugadito me ayuda ¿A identificarla? En términos de el carácter de la garnacha y esas notas que las sentí un poquito como entre evolucionada y no evolucionada. Es propio la garnacha, por eso me recordó la garnacha, porque es el gran detalle o el gran cuidado que hay que tener con la variedad garnacha, claro, que es muy oxidable. Buena, qué seco, salud. No. Oye, pero está bueno eso, porque mira, me sorprendo yo mismo. Yo misma aprendo, y yo creo que la gente también en sus casas, como lo que acabáis de decir, ¿cachai? ¿Cómo pudiste, por qué pensaste en una garnacha? Bueno, por lo que estáis diciendo. Al principio, cuando lo leí, al principio dije, por el tanino dije, este es un país. Y después le vi la calidez y dije, me tinca más una cepa mediterránea. Uy, pero me recuerda a la garnacha que hago yo. Dije yo, sí, garnacha. La mora crema, ese tanino, esa leve, sutil, no es oxidación, sino que esa apertura que tiene el vino en términos con el tanino. Dije, wow, me recuerda mucho la garnacha que hago yo. Me recuerda mucho la garnacha. Y la verdad es que las variedades en general se comportan todas, independiente del origen, más o menos tienen la misma tendencia. ¿La tuya de dónde es? Maule. Yo creo Esta es de Huasco. Wow, mira. Sí, pero esa calidad, pero tiene esa calidez, bueno, y tiene esa oscilación. Claro. Es de JP Martin. Wow. De sí, ahora me acuerdo. De Cal. Sí, la he probado, sí. Saludos, muy buenos vinos también. Sí, tiene buenos vinos, está ahí como en un buen momento además. Está haciendo buena pega. Sí, la verdad, está haciendo buena pega. Independiente de lo que salga o no salga, yo creo que está haciendo muy buena pega y hay que darle, porque siempre vienen momentos de gloria. Y después, claro. Y después como que pasar el olvido, tenés que seguir. Sí. Ahí está lo interesante de los proyectos, cuando se mantienen. Claro, en el norte verde como tal. El norte verde, qué lindo concepto. Están hablando mucho siempre de Syrah, de Chardonnay, de Pinot, de espumantes incluso, ¿no? Pero bueno, garnacha obviamente en Chile no hay tantas, pero yo creo que una de las variedades que también mejor se dan como en estos lugares, digamos, Choapa o Huasco, en fin. Hay muy pocos ejemplares, pero a mí en lo personal soy súper fan de ese lugar. Así que nada, pues la idea era mostrar un vino con un origen un poco más exótico, vamos a decir así, de una variedad que además ahora me enteré que te gusta mucho, que decías tú recién. Sí, es que es distinta. Y yo creo que eso va de la mano con la oferta que uno tiene que tener como vino. No vaya a vender grandes cantidades de garnacha, créeme que es una variedad que cuesta venderla. Sí, pues. Siempre uno vende más Cabernet Sauvignon. Siempre la que más vende uno es Cabernet Sauvignon, Carmener
y lo que más se habla es Carmener. Y en nuestro caso particular, lo que más vendemos es el Torontel, Carmener, y después vienen las otras variedades. Claro. Una invitación también a la gente a poner sobre la mesa, de hablar de otras variedades que a lo mejor son menos clásicas, pero que aportan muchísimo y para un curioso del vino y un amante del vino también, que entretenido salir de las cepas clásicas y poder optar, ¿no? Porque hasta hace 10 años atrás Chile como que era Chardonnay, Sauvignon Blanc, Carmener, Cabernet Sauvignon y Merlot, que está ya en retirada. El Merlot tardío, que era Carmener. Claro. Mira, yo creo que aquí hay que ser súper ingenioso en términos, si a lo mejor no hay presupuesto, júntate con un grupo de gente y compren botellas en conjunto y degusten distintas, digamos, vayan, no sé, una copa por nuca y las van rotando. Nosotros hacemos mucho ese ejercicio. Por ejemplo, cuando viajamos, salimos a un wine bar, mandamos 4 o 5 y cada uno pide una copa distinta y las vamos rotando. Aquí los asquientos quedaron fuera. Porque claro. Eso estaba pensando. No, aquí los asquientos, aquí prima el presupuesto. Claro. Entonces vais rotando, sí, y vais experimentando. Entonces podéis, no sé, pues si cada uno va a probar 5 y te pegáis 3 rondas, ya podéis probar que entre 5 son 15 tipos de vino que podéis probar. Claro. Entonces, un ejercicio súper potente. Y eso mismo se pueden hacer, por ejemplo, acá, donde tenéis varias exponentes, sí, tremendamente buenos exponentes, de distintos orígenes, distintas variedades, y eso es lo interesante, probar. Claro. Y lo interesante adicional es recalcar, darle, digamos, esa fuerza y ese sustento a los proyectos chicos, al territorio, y un poquito salir de la zona de confort. Es lo que a mí me llevó a emprender, el salir de tu zona de confort en términos de las experiencias que te pueden brindar los vinos de pequeños productores. Yo creo que se pueden sorprender. Hay grandes exponentes, hay muy buenos exponentes. Claramente a lo mejor están un poco alejados de tu presupuesto, pero una vez cada 3 meses hacerlo, yo creo que si tienes la opción de poder comprar un pequeño versus un grande, ándate al pequeño. Le vas a hacer un gran favor, porque créeme que se necesita, claro, ese empuje. Ese empuje, sí. Ya, pues, llegamos al final. Oye, podríamos estar conversando por horas. Pero volando. Sí. Pero te agradezco estar aquí, de haber sido parte de este espacio. Tenía muchas ganas de conversar contigo en este espacio hace mucho tiempo. Feliz, muy feliz, gracias. Así que eres uno, además, de los regalones de la casa en Bocanaris desde de la carta, ¿no? Sí, como productor, del equipo también. Te agradece el apoyo. De los clientes, cuando eligen los vinos, siempre cuando prueban los tuyos, son siempre dentro de los favoritos. Así que nada, pues sentimos que espero que tú también lo sientas, que Bocanaris también es tu casa. Sí, todo el rato. Salud. Así que salud, muchas gracias por estar chicos. aquí. Éxitos. Y agradecer también a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, que nos escuchan a través de Spotify. Los invitamos a todos a compartir, comentar, poner sus comentarios. Y gracias también siempre por estar ahí apañando con este espacio para poder hablar del vino chileno y sus distintos protagonistas. Así que salud con vino chileno. Salud.